La historia no son los sucesos. Rasputín, monje maldito. Con este titular acompañado por el retrato de mi abuelo en primera plana, abrió su edición el primer periódico de nota roja de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 13 de marzo de 1962. 4 años antes, apenas unos días después de que el último de sus hijos cumpliera los 7 años, mi abuelo se había levantado de madrugada, se había bañado con agua helada, había desayunado los restos de la cena anterior, sin encender ninguna luz de la casa. Le gustaba recordar a mi abuela, y se había marchado, convencido de que lo hacía para siempre. 1 hora más tarde, con el sol todavía escondido tras la Sierra Madre, Carlos Monje Maquí llegaría a la cantera que por entonces regenteaba y que pertenecía al hermano de su esposa, es decir, de mi abuela, Dolores Sánchez Celis. Ahí estacionaría su camioneta, se bajaría empuñando una linterna, comprobaría que no hubiera nadie más en aquel sitio y dirigiría sus pasos hacia su minúscula oficina, donde lo esperaba el cuerpo del hombre que la tarde anterior había comprado. Con el cadáver echado sobre un hombro, cargándolo más como un tablón que como un bulto, Carlos Monje Maquí, quien dejaría muy pronto de usar su primer apellido, quedándose tan solo con el que heredara de su madre, volvería sin prisa hasta su vieja camioneta. Allí, embebido de coraje por no haberlo previsto, era incapaz de apartarse de la tradición de estallidos repentinos de su estirpe. Se vería obligado a hacer crujir las coyunturas y a romper no pocos huesos del occiso, cuyos despojos ya había reclamado el rigor mortis. Quizá porque a mí, que lucho contra el ángel vengador que el apellido me impusiera intentando negarle a cada acto, cada instante que comparto, y cada sentimiento que demuestro ante los otros la seriedad que ellos erigen como templos, me habría sucedido. Siempre he querido imaginar que en aquel instante fundacional, mientras mi abuelo se peleaba contra el nervio de la muerte, fue capaz de poner pausa a su coraje y de reírse. Reírse de sí mismo forzando, por ejemplo, una comparación en la que otro forzaría una consecuencia, que Carlos Monje Maquí, a punto de convertirse en otro hombre, destrozando las rodillas de un muerto cuya muerte será siempre un enigma, sonrió evocando a su abuelo, aquel carnicero que, a finales del siglo XIX, abandonó Irlanda y la familia que ahí tenía para marcharse a California. O para cambiar el escenario de sus días. ¿Cómo explicar, si no, que varias semanas después desembarcara en Sinaloa y se quedara a vivir en aquel sitio, para él hasta ese día inexistente? Peor aún, ni siquiera imaginado. Pero aunque Carlos Monje Maquí terminaría siendo un hombre de reírse a carcajadas y de hacer también reír a otros hasta el borde del desmayo, según me contarían sus compañeros del asilo en donde yo mismo habría de recoger las cosas que él atesoraba. Un frasco lleno de canicas, los retratos de media docena de mujeres, 2 mazos de tarot, un cartucho de dinamita, una bolsita llena de cenizas, un puñado de credenciales expedidas a nombres diferentes, los remedos de las 3 libretas incompletas que querrían haber sido un diario, una pelota de béisbol firmada por varios jugadores de los Astros de Houston, una caperuza de cuero diminuta, los zapatos que mi abuela calzó el día que se casaron y un frasquito lleno de piedras biliares. Carlos Monje Maquí aún no lo era. Así que no. No consigo imaginar a mi abuelo riendo al empotrar un muerto, en el que había sido su asiento, porque a pesar de que estaba emocionado, Carlos Monje Maquí se mantenía circunspecto mientras colocaba las manos del occiso en el volante. Los años de actuación habían sido demasiados, y todavía llevaba puesta la máscara elegíaca que los hombres rotos al nacer siempre utilizan. Y es esta misma máscara la que permitirá que mi abuelo saque su pistola, la enfunda en el cadáver, quite el freno y deje que su vehículo descienda la pendiente.